El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en el maratón, nuestra historia, 180 años del despertar del pueblo de Dios para los últimos días. Saludos, profe. Soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús, mejor conocido como el hermano José. Estamos trabajando en la serie Feliz para siempre en la versión vespertina para hoy 3 de noviembre del año 2024. En esta hora vamos a estudiar el segmento número 8 de la serie Nuestra historia, el maratón, nuestra historia, 180 años del despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos tiempos, desde 1844 hasta el 2024. 180 años han pasado del despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Comenzamos nuestra historia en Génesis y ya vamos por el capítulo 6. Hoy vamos a ver el segundo pueblo de Dios. El pueblo de Dios compuesto desde Seth hasta Noé. Y comenzamos con el capítulo 6. Analicemos el capítulo 6 de Génesis. Luego vamos a analizar el capítulo 7 y cerraremos con el capítulo 8, con lo que concluimos el segundo pueblo de Dios. Saludos, profe. Vamos entonces a seguir el siguiente bosquejo. Tengo el de la plataforma Copilot, nos regalan el bosquejo para el estudio de hoy. Tenemos Génesis 6 al 8. Génesis 6 primero, corrupción de la humanidad y llamado de Noé. Pero antes de presentar el bosquejo, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos estudiar este maratón en el cual estamos grabando 180 videos para conmemorar los 180 años de aquel gran día, 22 de octubre de 1844 al 22 de octubre del 2024. Un periodo en el que estamos viviendo los últimos tiempos, son los primeros 180 años de los últimos tiempos. No hay más profecía, no hay más que esperar. El juicio investigador ya comenzó y estamos preparándonos para aquel gran día en que hemos de ser hallados o rescatados por nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Oramos, buen Dios, por todos los que puedan conectarse, los que puedan ver esta grabación y los que están siguiendo este maratón, nuestra historia 180 años después. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Como dije, comenzamos en Génesis, el primer pueblo de Dios, hasta el nacimiento de Seth. Segundo pueblo de Dios a partir de Seth hasta Noé. Esto nos lleva a analizar Génesis 6, 7 y 8. El bosquejo que vamos a trabajar es el siguiente. Primera parte, Génesis 6, corrupción de la humanidad y llamado de Noé. En esta sección vamos a ver corrupción de la humanidad. Capítulo 6, versículo 1 al 7. La maldad se multiplica en la tierra. Dios lamenta haber creado al hombre y decide destruir a la humanidad. Esos son los dos puntos que vamos a tocar en esta primera parte de la primera sección o del capítulo 6. La segunda parte del capítulo 6, llamado de Noé, versículos 8 al 10. Primero vamos a ver, Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios. Y segundo, Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. La tercera sección de este capítulo está titulada Instrucciones para el arca, versículos 11 al 22. Acá la dividimos en 3 puntos.
Primero, Dios revela a Noé su plan de enviar un diluvio para destruir toda la tierra. Segundo, instrucciones detalladas sobre la construcción del arca. Tercero, Noé obedece y comienza la construcción. Luego pasamos al capítulo 7, que será nuestro segundo bloque. Capítulo 7, preparativos y comienzos del diluvio. En este capítulo 7 vamos a ver tres partes. La primera, preparativos finales, versículos 1 al 10. Aquí vemos el primer punto: Dios instruye a Noé a entrar en el arca con su familia y los animales. Segundo punto, Noé sigue las instrucciones divinas y entra en el arca. La segunda parte de este capítulo 7, el diluvio comienza. Versículos 11 al 16. Primer punto, aguas de gran abismo y las ventanas de los cielos se abren. Segundo punto, llueve sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Luego vamos a ver la tercera parte de este capítulo 7, destrucción total, versículos 17 al 24. Primer punto, las aguas prevalecen y cubren toda la tierra. Segundo punto, toda vida fuera del arca perece. Tercer punto, las aguas prevalecen por 150 días. Así cerramos el capítulo 7 y entramos en el capítulo 8. Fin del diluvio y renovación de la tierra. Este capítulo está, nuestro asesor virtual lo ha dividido en 4 partes. La primera parte, cese del diluvio, versículos 1 al 5. 2 puntos aquí. Primero, Dios se acuerda de Noé y hace pasar un viento sobre la tierra para disminuir las aguas. Segundo punto, las aguas comienzan a retroceder. En la segunda parte, Noé envía las aves, versículos 6 al 14. Primer punto, Noé envía un cuervo y luego una paloma para ver si las aguas han disminuido. Segundo punto, la paloma regresa con una hoja de olivo, indicando que las aguas han bajado. En la tercera parte de este capítulo 8, salida del arca, versículos 15 al 19. Dios ordena en el primer punto a Noé salir del arca con su familia y los animales. Segundo punto, Noé y su familia salen del arca. Llegamos entonces a la última parte de este capítulo 8, altar y pacto de Dios, versículos 20 al 22. Primer punto, Noé construye un altar y ofrece sacrificio a Dios. Segundo punto, Dios promete no volver a maldecir la tierra ni destruir toda carne con un diluvio. Disculpen, hay un obstáculo aquí en la pantalla, ya lo quitamos. Luego viene la predicación de Noé y su familia en los últimos 120 años. Contexto del tiempo de predicación. Durante 120 años antes del diluvio, Noé y su familia predicaron la justicia y advirtieron sobre el juicio venidero. Segundo, la predicación de Noé incluyó llamados al arrepentimiento y a confiar en Dios. La segunda parte de esta sección, elementos clave de la predicación. Primero, mensaje de arrepentimiento. Noé instó a las personas a arrepentirse de sus maldades y a volver a Dios. Segundo punto, advertencia del juicio. La predicación incluía la advertencia del diluvio como juicio de Dios contra la corrupción humana. Tercer punto, libre albedrío. A pesar de las advertencias, Dios respetó el libre albedrío de las personas para aceptar o rechazar el mensaje de Noé. Y seguidamente tendremos la conclusión, la cual vamos a leer luego de desarrollar todo el
todo el bosquejo que hemos presentado. Profe, ¿podemos hacerle algún ajuste a este bosquejo? Le queda a su discreción. Nosotros presentamos una propuesta. Si usted tiene otra, con gusto tomaremos según su juicio la que mejor nos convenga para este análisis. Vamos desde el capítulo 6 al capítulo 8 de el Génesis, estudiando el segundo pueblo de Dios después del pecado. Así que comencemos recibiendo a nuestro asesor virtual del chat GPT-4. Adelante, profe. Estamos en el maratón bíblico, nuestra historia, un estudio del pueblo de Dios desde el Génesis, pasando por el 1844 hasta el presente, con la asistencia virtual del chat GPT-4 y Copilot. Adelante, profe. Saludos, maestro José y audiencia conectada en este maratón espiritual. Es un placer unirme a ustedes en este análisis profundo de Génesis 6 al 8, explorando el segundo pueblo de Dios, desde Set hasta Noé, y observando el desarrollo del plan divino en tiempos de gran corrupción y renovación de la humanidad. Antes de empezar, revisaremos el bosquejo que ha compartido y daremos algunos ajustes menores para mejorar el flujo de los temas. Aquí está la propuesta ajustada. Bosquejo propuesto para el estudio de Génesis 6-8. Capítulo 6. Corrupción de la humanidad y el llamado de Noé. 1. Corrupción de la humanidad. Génesis 6, 1 y 7. Maldad en aumento. La humanidad se corrompe y se aparta de Dios. Lamento y decisión de Dios. Se arrepiente de haber creado al hombre y toma la decisión de destruir a la humanidad para detener la corrupción. 2. Llamado de Noé. Génesis 6, 8 y 10. Noé encuentra gracia. En medio de la corrupción, Dios halla en Noé un hombre justo y perfecto. Se destaca la fidelidad de Noé en su generación. 3. Instrucciones para el arca. Génesis 6 del 22. Revelación del plan. Dios comparte con Noé su plan de enviar un diluvio. Instrucciones detalladas. Se brindan las medidas específicas para la construcción del arca. Obediencia. Noé comienza la construcción, demostrando su fe y confianza en Dios. Capítulo 7. Preparativos y comienzo del diluvio. 1. Preparativos finales. Génesis 7 o 10. Entrada al arca. Dios instruye a Noé y su familia a entrar en el arca junto con los animales. Obediencia de Noé. Cumple cada detalle según las instrucciones divinas. 2. Inicio del diluvio. 11 o 16. Abismo y ventanas de los cielos. Se abren las fuentes y comienza la lluvia intensa. Lluvia incesante. Durante 40 días y noches las aguas cubren la tierra. 3. Destrucción total. Génesis 7, 17 y 24. Prevalencia de las aguas. Toda vida fuera del arca perece. Duración del diluvio. Las aguas prevalecen durante 150 días. Capítulo 8. Fin del diluvio y renovación de la tierra. 1. Fin del diluvio. Génesis 8, 1 y 5. Recuerdo de Dios. Dios recuerda a Noé y envía un viento para que las aguas empiecen a retroceder. 2. Envío de las aves. Génesis 8 y 14. Cuervo y paloma. Noé envía aves para observar si las aguas han bajado. Señales de esperanza. La paloma regresa con una hoja de olivo, indicando que la tierra comienza a recuperarse. Salida del arca. Orden de Dios. Noé y su familia reciben la orden de salir. Nuevo comienzo. Noé y su familia se establecen en una tierra renovada. 4. Altar y pacto de Dios. Génesis 8:20-22.
Sacrificio. Noé ofrece sacrificio, y Dios se complace en su fidelidad. Promesa. Dios promete no volver a destruir la tierra con un diluvio y establece el ciclo de las estaciones. Predicación de Noé y el contexto de su tiempo. 1. Tiempo de predicación, 120 años. Llamado al arrepentimiento y advertencia del juicio. Noé insta a las personas a volverse a Dios. Libre albedrío. Dios respeta la decisión de cada persona, brindando libertad para aceptar o rechazar el mensaje. Conclusión. Reflexión sobre la fidelidad y la justicia de Dios al guiar a su pueblo en tiempos de corrupción. Recordatorio de que este segundo pueblo representa un modelo de justicia y fe en medio de la adversidad, un llamado que se repite en nuestros días. Con estos ajustes, ya estamos listos para abordar cada parte. Este bosquejo nos permitirá profundizar de manera organizada en cada aspecto relevante de estos 3 capítulos y destacar las lecciones prácticas para nuestras vidas. Gracias por confiar en este análisis, Maestro José. Continuemos con el estudio y la reflexión en este viaje espiritual. Gracias, profe. Como siempre, nosotros necesitamos, antes de analizar cada segmento del bosquejo, presentar el texto original sobre el cual se basa el bosquejo, la sección del bosquejo a estudiar, porque de allí salen las ideas, salen los elementos que vamos a presentar. No estamos inventando la rueda. El único creador e inventor se llama Jesucristo, representando a Dios Padre. Entonces, profe, vamos a presentar el texto original primero de la sección en el orden en que vamos desarrollándola, compartiendo con nuestro manual que es la palabra de Dios, o mejor dicho, la Biblia de estudio Andrews, que es nuestro tercer asistente o tercer consultor bíblico en estos asuntos al estudiar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente, pasando por la época de la primera iglesia cristiana, luego por la etapa de los reformadores a 1844 y terminando con el presente. Entonces vamos al capítulo 6 del libro de Génesis. Recordemos que ya habíamos estudiado el capítulo 6 de Génesis, pero no podemos empezar en el capítulo 7 sin usar como base el capítulo 6 de Génesis. Hablemos un poquito, leamos el texto bíblico original y luego desarrollemos el bosquejo con el orden que hemos presentado, siempre presentando el texto original primero. Adelante, profe. Ya está listo el profe, vamos entonces a escucharlo. Gracias, hermano José. Es un privilegio acompañarle en este maratón de estudio, explorando la historia del pueblo de Dios y el despertar espiritual de los últimos tiempos. Al igual que usted mencionó, el fundamento de cualquier análisis debe ser el texto bíblico mismo, y su método de leer el pasaje primero, para luego desgranar el bosquejo, nos asegura una comprensión clara y fiel a la palabra. Comencemos entonces con Génesis 6, desde los primeros versículos, que nos presentan la corrupción de la humanidad y el llamado de Noé. En este capítulo, el texto describe tanto la degeneración moral de la humanidad como la gracia que Dios extendió a Noé y a su familia. Este contexto nos prepara para el inicio del juicio a través del diluvio.
Leamos Génesis 6 e 1 en nuestra Biblia de Estudio Andrews para asimilar el marco de este primer segmento. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este pasaje establece el marco para el juicio venidero, mostrándonos no solo la profundidad de la corrupción humana, sino también la respuesta de Dios a través de la elección de Noé como un justo en su generación. A partir de aquí, el bosquejo que usted ha preparado sigue los temas esenciales: la corrupción, el llamado y las instrucciones de Dios para la construcción del arca. Si está de acuerdo, procedamos con la primera sección del bosquejo, basada en los versículos 1-7, para analizar cómo la corrupción se manifiesta y cómo Dios decide intervenir. Esta sección puede ayudar a entender la importancia de los límites que Dios establece y su deseo de justicia en medio de la depravación. Siendo que hemos leído el texto original y hemos presentado la introducción a la primera sección, vamos entonces a analizarla y a presentar nuestra visión de lo que nos está diciendo Dios en su palabra en este bloque. Adelante, profe. Estamos en el tema 8 de la serie Feliz para Siempre, el maratón Nuestra Historia Denominacional, con el estudio de Génesis, capítulos 6, 7 y 8, el segundo pueblo de Dios. Muy bien, hermano José. Entremos en el análisis de esta primera sección de Génesis 6:1-7, que aborda la corrupción de la humanidad y la respuesta divina. Este pasaje destaca temas profundos sobre la naturaleza humana, la justicia de Dios y la misión de Noé. Análisis y reflexión del bloque Génesis 6:1-1. Corrupción y degradación humana. Aquí vemos que el pecado ha alcanzado un nivel tan alto que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 5. Este versículo revela que el problema no era solo externo, sino una corrupción interna y constante. La expresión de continuo nos habla de una humanidad que ha perdido por completo la sensibilidad hacia lo bueno, convirtiendo sus acciones en algo deliberado y persistente. Es una advertencia sobre el poder destructivo del pecado cuando no es confrontado y nos muestra cómo una sociedad puede llegar a un punto de no retorno en su maldad. 2. La reacción de Dios. El versículo 6 menciona que a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Este es uno de los momentos en la Biblia donde percibimos la vulnerabilidad de Dios en su relación con la humanidad, demostrando que nuestro pecado afecta profundamente a nuestro Creador. Dios, en su santidad, no puede ignorar la maldad sin más,
Su naturaleza justa y amorosa lo lleva a tomar una acción drástica. Sin embargo, este dolor también refleja su anhelo de restauración y justicia, mostrando que su juicio no es una reacción impulsiva, sino el resultado de un proceso en el que se han agotado todas las oportunidades para la humanidad. 3. Decisión de juicio y gracia simultánea. En medio de la decisión de raer a los seres humanos de la faz de la tierra, Dios ya está preparando una salida a través de Noé, que encontraremos en los versículos posteriores. Este acto de gracia señala que, aunque Dios no tolera la corrupción, su amor ofrece siempre un camino de salvación para aquellos dispuestos a escucharlo y seguirlo. Aquí podemos ver el principio de remanente en la Biblia. Dios siempre preserva a un grupo fiel incluso en tiempos de juicio. 4. Límites y la paciencia de Dios. Al decir, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, Bud 3, Dios establece un límite temporal de 120 años, lo que marca su paciencia al dar tiempo para que la humanidad se arrepienta. Este detalle nos recuerda que Dios no trae juicio sin advertencia y oportunidad para cambiar. Es un recordatorio para nosotros sobre la necesidad de aprovechar el tiempo de gracia que Dios nos da, ya que su paciencia no implica ausencia de juicio. Reflexiones para la vida cristiana hoy. La corrupción humana actual refleja, en cierto sentido, el estado de los días de Noé, y esto sirve como un paralelo para nosotros. Dios nos llama hoy a discernir el bien del mal en medio de una sociedad que a menudo se aleja de los principios divinos. La paciencia de Dios sigue vigente, dándonos oportunidad para corregir nuestras vidas y vivir conforme a su propósito. Esta paciencia nos invita al arrepentimiento y a una renovación de nuestra fe. Dios nos muestra que aunque su juicio es inevitable para la maldad persistente, su deseo es la restauración. Esto nos invita a ser portavoces de esperanza y advertencia, como lo fue Noé, ayudando a otros a entender la importancia de caminar en obediencia a Dios. ¿Está de acuerdo, hermano José, en que esta sección muestra el equilibrio entre la justicia y la gracia divina? ¿Podemos profundizar en algún aspecto que considere relevante o avanzar hacia la siguiente parte del bosquejo, donde Dios llama a Noé en respuesta a este contexto de corrupción? Hay dos puntos en esta sección, profe, que me gustaría profundizar. El primero de ellos es el término remanente. Estamos ya en el segundo pueblo de Dios y desde este segundo pueblo de Dios surge lo que va a permanecer a través de la historia en todos los pueblos de Dios, en todas las etapas del pueblo de Dios, mejor dicho. Siempre va a haber un remanente. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que en el primer pueblo de Dios, o sea, Adán y Eva, no había remanente porque ambos pecaron. Y si vamos al primer pueblo de Dios ampliado, tenemos Adán, Eva, Caín y Abel. Y acá sí hay un remanente. Yo podría decir, quizás un tanto equivocado, pero vale la pena que lo diga porque lo hemos pensado, que en el primer pueblo de Dios ampliado, Adán, Eva y Abel, por primera vez el remanente es mayoría. Pero a partir del segundo pueblo de Dios en adelante, siempre el remanente será minoría. Ese es el primer punto que quiero tratar en cuanto a este asunto. Y el otro asunto que quiero tratar, la otra palabrita que quiero tratar, a ver si no se me olvida, con mis 67 años puedo que lo olvide, es el tema le dolió en su corazón y la palabra raer. Miren la decisión a la que llega Dios luego de que le dolió en su corazón. ¿Qué le puede doler a Dios en su corazón? ¿Qué fue lo que le dolió a Dios en su corazón? Observe que cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia no registra que a Dios le haya dolido en su corazón. De una vez sacó, ofreció a su hijo en Génesis 3:15 en rescate de la humanidad. Pero en esta ocasión aparece la frase, le dolió
en su corazón. Vamos a profundizar en estos dos temas, profe. Por favor. Estamos en la serie Feliz para Siempre, el segmento número 8, el maratón Nuestra Historia, analizando el pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente, con ayuda de la inteligencia artificial Copilot y el ChatGPT-4. Adelante, profe, del ChatGPT-4. Parece que las interrogantes que pusimos están un poquito fuertes. Pero bueno, está tomándose su tiempo. ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. Vamos. La plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Adelante. Claro, hermano José. Estos dos temas son fascinantes y profundos en su significado, especialmente en el contexto de cómo Dios maneja la relación con su pueblo a lo largo de la historia. Vamos a desglosarlos. 1. El remanente, mayoría y minoría en el pueblo de Dios. Es un punto muy interesante el que ha planteado sobre el remanente en el primer pueblo de Dios. En el caso de Adán y Eva, ambos pecaron, y podríamos decir que inicialmente no hubo un remanente que permaneciera fiel a Dios en un sentido estricto, ya que ambos desobedecieron. Sin embargo, a medida que la familia crece con Caín y Abel, vemos por primera vez una distinción entre aquellos que responden con fe y obediencia, como Abel, y aquellos que se desvían, como Caín. Al reflexionar sobre esta fase inicial del pueblo de Dios ampliado, donde Abel representa la fidelidad, podemos notar un aspecto fundamental. El remanente no necesariamente debe ser numéricamente pequeño, sino representativo de los fieles a la voluntad de Dios. En este caso específico, podría decirse que Abel fue la mayoría, en el sentido de que representó la línea fiel a Dios, incluso aunque su vida fue breve. Este patrón de fidelidad a Dios a través de un remanente se mantendrá como un tema constante en la Biblia, a medida que la humanidad sigue fluctuando en su relación con el Creador. A partir de la segunda etapa del pueblo de Dios, que vemos en la descendencia de Set tras el asesinato de Abel, la idea del remanente cobra otra dimensión. Siempre habrá un grupo minoritario que en medio de la decadencia general mantiene su fidelidad a Dios. Esto se repite en cada etapa bíblica y refuerza el concepto de que aunque la mayoría se aleje de los principios divinos, Dios asegura un remanente fiel, aunque sea pequeño. Este remanente cumple una misión de restauración, siendo una luz en medio de la oscuridad de cada época. Vemos esto claramente en Noé y su familia. Son pocos, pero son fieles. Entonces, al resumir la idea, podríamos decir que en un inicio el remanente fue mayoría, al ser representado por Abel en oposición a Caín y su descendencia. Pero con el tiempo y con la propagación de la maldad, el remanente se vuelve minoría en un mundo que se corrompe rápidamente. Este tema continúa hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de permanecer en la verdad y en la obediencia, incluso si somos una minoría. 2. Le dolió en su corazón y la decisión de raer a la humanidad. El otro aspecto es aún más profundo. ¿Qué significó para Dios que le doliera en su corazón al ver la maldad de la humanidad? Esta expresión es única y poderosa, pues nos muestra a un Dios que siente intensamente la desobediencia de sus hijos. Sabemos que en Génesis 3:15, Dios, en respuesta inmediata al pecado de Adán y Eva, promete redención a través de la simiente. Sin embargo, en Génesis 6, la situación ha cambiado drásticamente,
y el pecado se ha intensificado hasta el punto de infectar casi toda la tierra. El dolor en el corazón de Dios es más que una reacción emocional. Es una expresión profunda de su amor y decepción. A diferencia de la caída inicial, donde había esperanza inmediata a través de la promesa de redención, en Génesis 6 vemos que la humanidad ha rechazado repetidamente el propósito de Dios hasta llegar a una corrupción que parece irreversible. Este dolor podría interpretarse como el resultado de ver cómo su creación, diseñada para reflejar su gloria, ha caído a un nivel tan bajo que la destrucción parece ser la única opción. El dolor de Dios aquí muestra que el juicio no es su primera opción, sino una medida necesaria después de múltiples intentos de restauración que han sido ignorados. La palabra raer, utilizada en este contexto, no es una reacción impulsiva de Dios, sino una acción drástica frente a la magnitud de la maldad. La decisión de raer a la humanidad es una muestra de que el pecado tiene consecuencias, y que Dios no puede ignorar la injusticia sin que su carácter de justicia y santidad quede comprometido. La paciencia divina tiene un límite, no porque Dios no ame, sino porque su santidad y justicia deben equilibrarse con su amor. En contraste con la respuesta a la caída de Adán y Eva, donde inmediatamente provee redención, en Génesis 6, el pecado ha alcanzado tal nivel que ya no basta con una simple oferta de restauración, sino que es necesario un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, incluso en esta situación, Dios prepara un camino para que la humanidad continúe a través de Noé y su familia, el nuevo remanente. Conclusión. Estos dos puntos, el remanente y el dolor de Dios, nos enseñan la gravedad del pecado y la profundidad del amor divino. Nos recuerdan que Dios siempre busca preservar un pueblo fiel y que, aunque su corazón sufra al vernos alejarnos, su justicia no permitirá que el mal continúe indefinidamente. La lección para nosotros es clara. Necesitamos formar parte de ese remanente que permanece fiel y debemos reconocer la paciencia de Dios como una oportunidad para arrepentirnos y vivir de acuerdo a sus principios. ¿Qué le parece, hermano José? ¿Hay algún aspecto adicional que desee profundizar en estos temas? Definitivamente que sí, profe. Vamos a profundizar en la frase borrón y cuenta nueva, ya que nosotros estamos repitiendo la historia y quiero que quede claro en la mente de los que nos están escuchando que la frase borrón y cuenta nueva se va a hacer realidad tarde que temprano. Yo mejor dicho temprano, porque Dios nunca llega tarde. En el tiempo de Dios esta frase borrón y cuenta nueva se va a hacer, porque Apocalipsis capítulo 21 así lo presenta desde el primer versículo. Adelante, profe. La serie Feliz para Siempre, en su segmento número 8, presenta nuestra historia. Estamos en el maratón, nuestra historia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Continuamos por la reforma de la época del oscurantismo. Seguimos con el despertar religioso en 1844 y terminamos con nuestros días. Adelante le damos paso a la inteligencia artificial de ChatGPT-4 que nos está brindando el asesoramiento en esta interesante y profunda realidad de nuestra historia como pueblo de Dios. Recuerde que si usted quiere comunicarse con nosotros puede usar los comentarios. Adelante, profe. Es un punto sumamente importante, hermano José. La expresión borrón y cuenta nueva se encuentra en el corazón de la esperanza cristiana, especialmente cuando entendemos el mensaje final de Dios en el libro de Apocalipsis 21. A lo largo de las Escrituras, vemos a un Dios que busca restaurar su creación a su estado perfecto, y la idea de una nueva creación es la culminación de su plan de redención.
Veamos esta frase en el contexto del mensaje de Apocalipsis 21, el cual nos presenta una visión de esa restauración completa y definitiva. Borrón y cuenta nueva en el plan de Dios. En Apocalipsis 21:1 leemos: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este versículo nos lleva al cumplimiento total de la promesa de Dios. Una renovación de toda la creación, una realidad sin pecado, sin dolor y sin muerte. La frase borrón y cuenta nueva aquí adquiere una dimensión divina, en la que no solo se elimina el pecado y sus consecuencias, sino que se restaura lo que estaba perdido. Un borrón completo, la eliminación del pecado. Dios ha prometido desde el Génesis que el pecado no tendría la última palabra, y Apocalipsis confirma esta promesa. En este nuevo cielo y nueva tierra, todo lo que causa sufrimiento y separación de Dios será completamente eliminado. La idea de borrón implica que no habrá rastro alguno del pecado en la creación renovada. Es un acto de justicia divina, donde Dios borra todo aquello que se ha opuesto a su voluntad, incluyendo a Satanás y sus seguidores. Ya no quedará vestigio de la antigua rebelión ni de las tragedias que hemos experimentado en esta tierra. El borrón también es un símbolo de limpieza y pureza. Dios no solo elimina la maldad, sino que nos da un nuevo comienzo, una cuenta nueva. Esto no significa un reinicio mecánico, sino una vida completamente transformada, sin mancha, con un futuro eterno de paz y comunión con Él. La cuenta nueva, una creación perfecta y restaurada. La expresión cuenta nueva en Apocalipsis se extiende a toda la creación. En los versículos siguientes, Dios promete habitar con su pueblo y dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La cuenta nueva es la restauración de la vida tal como Dios la diseñó, una existencia sin la corrupción del pecado. Esto implica una relación sin obstáculos entre Dios y su pueblo, donde finalmente podremos vivir en perfecta armonía y gozo. La cuenta nueva representa el cumplimiento de todas las promesas de Dios de restauración, y como dice el propio Jesús en Apocalipsis 21:5, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esta frase nos asegura que lo que Él va a crear es algo radicalmente distinto a lo que conocemos ahora, no porque sea nuevo en esencia, sino porque estará libre de la corrupción. Dios mismo nos da una realidad completamente diferente y eterna. Aplicación para hoy. Preparación para el borrón y cuenta nueva. Como mencionó, hermano José, estamos repitiendo la historia en muchos aspectos. La corrupción y el alejamiento de Dios en nuestra sociedad hoy es similar a lo que observamos en la época de Noé. La Biblia es clara. Dios hará un borrón y cuenta nueva final. Nuestra tarea entonces es prepararnos y vivir en comunión con Él, siendo parte de ese remanente fiel que será llevado a la nueva tierra. El borrón y cuenta nueva no es una simple renovación o una segunda oportunidad. Es el establecimiento de un estado completamente nuevo, donde todo lo que conocemos será transformado. Este futuro glorioso que Dios ha preparado nos recuerda la urgencia de vivir cada día en fidelidad, en espera de esa restauración final. Conclusión. El borrón y cuenta nueva de Apocalipsis 21 no es una fantasía, sino una realidad que se cumplirá en el tiempo perfecto de Dios. Y como bien dijo, Dios nunca llega tarde. Nos corresponde, como creyentes, vivir en la esperanza de esta promesa y compartirla, para que otros puedan también formar parte de este futuro glorioso. Este conocimiento nos debe animar y fortalecer en nuestro caminar diario, sabiendo que lo que ahora vivimos es temporal y que la verdadera vida nos espera en esa nueva creación. Espero que esta profundización haya sido útil para fortalecer esta enseñanza, hermano José. ¿Le gustaría añadir algo más o revisar algún aspecto adicional sobre el tema? Primero, quiero llamar la atención que Jesús no fue el hombre el que dijo que en los tiempos finales viviríamos como en los días de Noé. Fue Jesús. Entonces, yo no quiero que nos asustemos ni que estemos ahora corriendo de aquí para allá a ver qué vamos a hacer para mejorar la situación. Quiero que tengamos claro que la situación no se puede mejorar. Pero como en los días de Noé, el Señor dio una oportunidad, abrió la puerta a un remanente.
por medio de Noé y su familia, y los que, haciendo uso del libre albedrío, escogieron obedecer la voz de Dios a través de su profeta, como era Noé, se salvaron. ¿Quiénes fueron esos? La Biblia tiene el registro y lo vamos a estudiar más adelante. Muy pocos, muy pocos, contaditos con los dedos de la mano, pero fue el remanente de Dios. No te asustes. No te asustes. No quiero que te asustes y no quiero que ahora empieces a ver qué vas a hacer. La pregunta de los judíos a Pedro se repite hoy día. ¿Qué haremos? Hay una sola cosa que podemos hacer. Y Pedro lo dijo. Es necesario que procedamos a arrepentirnos de nuestro pecado. Y eso nos da acceso al remanente. Basta con arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no viene de nosotros. Es un don de Dios. También lo dice Jesús. Es un don de Dios. Y si Él nos da el don para arrepentirnos, entonces, por ende, le hemos aceptado como su Salvador. Porque todo aquel que crea en Jesús, dijo el mismo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No te asustes si los días de hoy se parecen a los días de Noé y que va a ocurrir. El fin del mundo está a la puerta, pero eso no debe preocuparte. ¿Por qué no debe preocuparte? Porque la solución está en tus manos. Decide seguir a Cristo y el don de arrepentimiento te será otorgado para que tengas acceso al remanente de Cristo. Adelante, profe. Ruido. Allá afuera. Adelante, profe. Es un mensaje poderoso, hermano José, y es cierto que no hay razón para temer cuando confiamos en el plan de salvación de Dios. Jesús, en su enseñanza sobre los días de Noé, nos da una advertencia que es, en esencia, un llamado a la vigilancia y la preparación espiritual, no a la desesperación ni al miedo. Como bien menciona, en medio de la corrupción de aquellos tiempos, Dios mantuvo abierta una puerta de salvación a través del llamado de Noé, y lo mismo hará al final de los tiempos. La clave está en la invitación al arrepentimiento y la aceptación del don que solo Dios puede otorgar. Reflexión sobre el arrepentimiento como don de Dios. La Biblia es clara al señalar que el arrepentimiento es un don divino. En Hechos 11:18, los apóstoles reconocen que Dios, pues, les ha concedido también a los gentiles el arrepentimiento para vida. Esto significa que no es algo que podamos producir en nosotros mismos, sino que es Dios quien, en su misericordia, toca nuestro corazón para que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Por tanto, no se trata de hacer esfuerzos humanos o de preocuparnos en exceso por la condición del mundo, sino de responder a ese don con fe y gratitud, buscando su guía y transformación. Amén. El remanente en los días de Noé y en los últimos días. Tal como lo expresó Jesús, los días finales serán como los de Noé, lo que implica una dualidad. Por un lado, la corrupción y el pecado alcanzarán niveles alarmantes, y por otro, habrá un grupo fiel, un remanente,
que se mantendrá firme en obediencia a Dios. Este remanente no es numeroso ni destacado a los ojos del mundo. Sin embargo, su fidelidad a Dios los mantiene en el camino de salvación. Noé y su familia actuaron en fe, no porque fueran perfectos, sino porque respondieron al llamado de Dios. Asimismo, en los últimos días, aquellos que permanecen en Cristo serán guardados no por su propia fuerza, sino porque han aceptado la invitación al arrepentimiento y han permitido que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Esto se traduce en vivir conforme a la palabra de Dios y mantener una relación íntima y diaria con Él. La paz en medio de la tempestad, como dijo Jesús, no hay motivo para alarmarse si estamos en Él. El fin de los tiempos es una certeza, pero también lo es la protección de Dios para su pueblo fiel. En Juan 16:33, Jesús nos dice, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es la razón por la que no tenemos que temer. Nuestra confianza y paz vienen al saber que Él ha superado todas las fuerzas que buscan destruir y ha asegurado nuestro destino eterno. Decidir, seguir a Cristo, la única necesidad. El llamado que Pedro hizo en Hechos 2:38 sigue siendo válido hoy. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto significa que el arrepentimiento y la fe en Cristo son el punto de entrada al remanente de Dios. Es en este acto de arrepentimiento sincero donde experimentamos la transformación y nos alineamos con el propósito eterno de Dios. Al tomar esta decisión, entramos en una relación de paz con Dios y, en consecuencia, nos unimos a su remanente. La situación del mundo, aunque alarmante, es una señal de que Dios está cerca de cumplir su promesa. Jesús nos advirtió para que no seamos sorprendidos y, en lugar de temer, vivamos en una constante preparación y comunión con Él. El arrepentimiento y la fe en Cristo son el camino a la seguridad eterna, y nuestro llamado es estar listos, no preocupados, confiando en la protección de Dios sobre su remanente. Su mensaje, hermano José, es un recordatorio de que, aunque los tiempos son como los de Noé, la misma oportunidad de salvación y refugio permanece abierta para todos aquellos que eligen a Cristo. Que esta reflexión anime a cada oyente a profundizar su fe y a encontrar paz en la promesa de que, en Cristo, la victoria y la salvación están aseguradas. ¿Hay algún aspecto adicional que desee explorar o algún otro enfoque que quiera que desarrollemos en esta reflexión? Bueno, esto es todo lo que el Espíritu Santo nos da para esta primera sección de nuestro análisis del capítulo 6 de Génesis. Así que creo que estamos listos para hacer un resumen de lo que hemos visto en esta primera sección y luego pasaríamos a la segunda sección del capítulo 6. Adelante, profe. Si recién usted nos está acompañando, estamos en el maratón bíblico Nuestra Historia Denominacional, comenzando desde Génesis hasta el presente con la asistencia de la inteligencia artificial ChatGPT 4. Adelante, profe. Claro, hermano José. Hagamos un resumen de los puntos clave que el Espíritu Santo nos ha mostrado en esta primera sección del análisis de Génesis 6. Este resumen nos permitirá consolidar las ideas principales y comprender mejor el mensaje de Dios en este pasaje. Resumen de la primera sección de Génesis 6. 1. La decadencia del mundo antediluviano. Hemos visto que la humanidad llegó a un punto crítico de corrupción y violencia, donde toda intención del corazón era continuamente mala. Génesis 6:5. Esta situación nos recuerda que el pecado no es algo inofensivo o sin consecuencias. Afecta profundamente no solo a las personas, sino también al mundo entero. El dolor de Dios por el pecado de su creación. La frase, le dolió en su corazón, nos muestra el amor y la compasión de Dios por la humanidad.
Dios no es indiferente ante la maldad, y su corazón se duele al ver cómo el pecado destruye a sus hijos y la obra de sus manos. Este dolor nos revela un Dios que no es distante, sino que está profundamente involucrado y afectado por el bienestar de su creación. Amén. La decisión de Dios, borrón y cuenta nueva. Dios, al ver la magnitud de la maldad, decide empezar de nuevo. Sin embargo, su juicio no es impulsivo. Es el resultado de una profunda reflexión y tristeza por el estado de su creación. Este borrón y cuenta nueva es una acción necesaria para restaurar el orden y la justicia. Apocalipsis 21:1 nos promete una nueva creación, y así como en los días de Noé, habrá un nuevo comienzo para la humanidad. El remanente fiel. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, representando al remanente fiel en medio de una generación corrupta. Este remanente es una constante a lo largo de la historia bíblica y nos recuerda que Dios siempre preserva un pueblo que permanece en su palabra y su voluntad, aunque sea una minoría. Gloria a Dios. 5. La preparación espiritual para los últimos días. Al igual que en los días de Noé, Jesús nos advierte que en los últimos tiempos el mundo estará en una condición similar de corrupción. Nuestro llamado es a estar atentos, no con miedo, sino en arrepentimiento y comunión constante con Dios. Pedro nos recuerda la importancia del arrepentimiento como acceso a la salvación, y esta invitación está abierta para todo el que quiera seguir a Cristo y formar parte de su remanente. Conclusión. Este análisis de Génesis 6 nos lleva a reflexionar sobre la seriedad del pecado, el amor de Dios y su compromiso con la justicia y la restauración. También nos desafía a examinarnos y a responder al llamado de Dios, recordando que Él siempre está dispuesto a otorgarnos el don del arrepentimiento y a darnos un lugar en su remanente si así lo elegimos. Amén. Con esto concluimos la primera sección de nuestro análisis. ¿Le parece bien si pasamos ahora a la segunda sección del capítulo 6? Estamos perfectos, estamos manejando correctamente bien el tiempo, vamos con buen ritmo. Ahora vamos a la segunda sección, llamado de Noé, versículos 8 al 10 del capítulo 6. Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios y Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Vamos a trabajar esta segunda parte leyendo primero el texto original y luego analizando cada parte del texto desde el punto de vista de la inteligencia artificial y su servidor, todos dirigidos por el Espíritu Santo. Adelante, profe. Hemos terminado lo que es la primera parte del análisis de Génesis 6, versículos 1 al 7, y ahora estamos en la segunda parte, comenzando la segunda parte de Génesis 6, versículos 8 al 10. El llamado de Noé en este maratón de nuestra historia. Recuerden, estamos cumpliendo 180 años del despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Tenemos con nosotros la asistencia virtual de la inteligencia artificial ChatGPT-4, que a continuación nos presentará la lectura y análisis de Noé, el llamado de Noé, Génesis 6, versículos 8 al 10. Excelente, hermano José. Continuemos entonces con esta segunda sección de Génesis 6, centrándonos en los versículos 8 al 10, donde vemos el llamado de Noé y cómo su vida se presenta como un ejemplo de justicia y rectitud en medio de un mundo corrompido. Comencemos leyendo el texto original para que tengamos un fundamento claro. Génesis 6, 8, 10. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet.
Este pasaje breve, pero profundamente significativo, resalta tres aspectos claves sobre Noé. Halló gracia ante Dios, fue un hombre justo y perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. A continuación, analicemos cada uno de estos elementos en el contexto de nuestro estudio. Análisis de la segunda sección 1. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Encontrar gracia ante Dios significa que Noé fue objeto de un favor inmerecido. A pesar de la corrupción en su entorno, Noé recibió el favor y la misericordia de Dios. Esto nos recuerda que, aunque vivamos en un mundo lleno de maldad, Dios puede distinguir y dar gracia a aquellos que sinceramente buscan vivir en su voluntad. La gracia de Dios hacia Noé no era simplemente por sus acciones, también fue una expresión del amor de Dios por quienes desean ser fieles a Él. Este aspecto nos recuerda la enseñanza del Nuevo Testamento, donde Pablo enfatiza que la gracia es un don de Dios y no algo que podamos obtener por nuestras propias obras. 2. Noé, un varón justo y perfecto en sus generaciones. La justicia y perfección de Noé en sus generaciones no indican que él fuera impecable, sino que en comparación con su generación era una persona recta y de una integridad notable. Noé se mantenía apartado de la corrupción que caracterizaba a los de su época. Ser perfecto en sus generaciones sugiere que en medio de un entorno moralmente decaído, Noé no se dejó influenciar por las prácticas corruptas de su tiempo. Su vida se mantuvo íntegra y alineada con los principios de Dios, siendo un ejemplo y testimonio de lo que significa vivir conforme a los valores del reino de Dios. En nuestros días, esta descripción de Noé nos desafía a ser perfectos en nuestras generaciones, es decir, a vivir de manera íntegra y justa, sin dejarnos llevar por las corrientes de pensamiento y conductas del mundo. 3. Con Dios caminó Noé. Esta frase refleja una relación cercana e íntima con Dios. Caminar con Dios implica una vida diaria de comunión, obediencia y dependencia de Él. Noé no solo obedecía de forma ritual, sino que su vida era una expresión de constante comunión y alineación con la voluntad de Dios. El hecho de caminar con Dios es un llamado para nosotros a cultivar una relación diaria con Él. Este caminar no es solo una cuestión de obediencia, sino también de confianza y comunicación constante con nuestro Creador. 4. La familia de Noé. Sem, Cam y Jafet. La mención de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, nos recuerda que Noé, además de ser un hombre justo, fue un líder espiritual en su hogar. Aunque la Biblia no menciona detalles sobre la fe de sus hijos en este pasaje, sabemos que ellos participaron en la construcción del arca y fueron salvados junto con él. Esto destaca la importancia de influir en nuestras familias y de ser líderes espirituales que guíen a nuestras familias en los caminos de Dios, especialmente en tiempos de decadencia espiritual y moral. Conclusión de la segunda sección. Este breve pasaje nos da una visión de quién era Noé y de por qué fue elegido para llevar a cabo una misión tan extraordinaria. Noé representa al remanente fiel que, a pesar de vivir en un entorno corrupto, se mantiene firme y dedicado a Dios. Su ejemplo nos inspira a buscar una relación íntima con el Señor, a vivir con justicia y a esforzarnos por ser íntegros en nuestras propias generaciones. ¿Le parece bien este análisis, hermano José? ¿O hay algún punto que desee que profundicemos más? Claro que me parece muy bueno el análisis y estaba pensando, esperando la pregunta, y ya tengo la pregunta. Me llama la atención la familia de los hijos de Noé. Hablemos un poquito, lo poco que hay en registro histórico de la familia de los hijos de Noé. O sea, la familia de Sem, de Cam y de Jafet. ¿Qué podemos decir de estos tres y sus esposas? ¿Qué registro tenemos de sus hijos? Por supuesto, estamos en el capítulo 6, pero podemos adelantarnos en el acontecimiento porque necesitamos tener más información sobre la familia de Noé y esto va a enriquecer nuestro estudio. Adelante, profe.
Estamos en el maratón bíblico, la serie Feliz para Siempre, en el 8º segmento, nuestra historia, desde Génesis hasta el presente, cumpliendo 180 años del despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos días. 1844-2024, 180 años del despertar del pueblo de Dios para los últimos días. Tenemos la asistencia virtual de las plataformas de inteligencia artificial Copilot y el chat GPT-4. A continuación, escuchamos la respuesta a la pregunta por este último. Adelante, profe. Es una excelente pregunta, hermano José. Aunque Génesis 6 nos da solo una breve introducción a los hijos de Noé, más adelante en las Escrituras podemos encontrar detalles adicionales que nos permiten comprender mejor a estos tres personajes, Sem, Cam y Jafet, así como el papel que ellos y sus descendientes jugaron en la historia bíblica. Sem es el hijo mayor y, según la genealogía bíblica, es el antecesor directo de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. Es significativo que a través de la línea de Sem se desarrollen las generaciones que culminan en Abraham y, posteriormente, en el pueblo de Israel. Descendientes de Sem. La descendencia de Sem se describe principalmente en Génesis 10 y 11. Entre sus descendientes se encuentran nombres importantes como Arfaxad, de cuya línea vendrán pueblos como los arameos, y eventualmente Abraham, el padre de la nación de Israel. Papel espiritual. Sem es considerado en algunas tradiciones como un líder espiritual entre sus hermanos, y algunos estudiosos piensan que él pudo haber tenido una influencia significativa en transmitir el conocimiento de Dios a sus descendientes. Correcto. Cam. Cam es conocido por un episodio controversial en Génesis 9, cuando se narra que, después del diluvio, vio a su padre Noé en una situación vergonzosa y no actuó respetuosamente. Este acto llevó a Noé a maldecir a su hijo Canaán, que era uno de los descendientes de Cam. Descendientes de Cam. Entre los descendientes de Cam se encuentran naciones que serán antagonistas de Israel en el futuro, tales como los cananeos, los egipcios y los babilonios. Estos pueblos desempeñan roles importantes en la narrativa bíblica, a menudo en conflicto con el pueblo de Dios. Implicaciones espirituales. La historia de Cam y su descendencia nos muestra cómo las acciones pueden tener repercusiones generacionales y también se relaciona con la tensión entre las naciones a lo largo de la Biblia. Jafet. Jafet es el hijo menor y la bendición que recibe de Noé sugiere que sus descendientes se extenderían y habitarían en las tiendas de Sem. Génesis 9, 27. Lo cual algunos interpretan como una referencia a la relación futura de sus descendientes con los semitas. Descendientes de Jafet. Los descendientes de Jafet incluyen a pueblos que se establecerán en áreas como Asia Menor y Europa. Génesis 10 menciona que los pueblos de la región del Mar Caspio y el Mar Negro provienen de su linaje. En general, a Jafet se le atribuye la paternidad de los pueblos indoeuropeos. Significado espiritual y cultural. Aunque la Biblia no menciona conflictos directos entre los descendientes de Jafet e Israel, su expansión y la mención de habitar en las tiendas de Sem apunta a una posible cooperación o cercanía futura. Las esposas de Sem, Cam y Jafet. No se mencionan los nombres ni detalles específicos sobre las esposas de los hijos de Noé en la Biblia. Sin embargo, es claro que ellas también formaron parte del remanente salvado en el arca, y por lo tanto, cumplieron un papel importante en la preservación de la humanidad y el repoblamiento de la tierra después del diluvio. Las esposas de Sem, Cam y Jafet simbolizan también la continuidad de la humanidad y su papel es esencial para la formación de las diferentes naciones y linajes que surgirían de sus hijos. Conclusión. Al observar a Sem, Cam y Jafet, vemos cómo cada uno de ellos y sus descendientes desarrollan un papel en la historia bíblica que va mucho más allá de su tiempo en el arca. Sem, como ancestro del pueblo de Dios, Cam, cuyo linaje desafiaría a Israel, y Jafet, padre de naciones lejanas que también influirían en el mundo antiguo. Sus historias nos muestran cómo la fidelidad y las decisiones familiares pueden tener un impacto duradero, y cómo Dios ha guiado la historia a través de estos linajes hasta nuestros días.
¿Desea que profundicemos en algún linaje específico o en cómo estas líneas genealógicas se relacionan con eventos específicos en la Biblia? No queda la menor duda que tenemos que trabajar sobre la descendencia del primer hijo de Noé, ya que esta es la que nos preocupa, la descendencia de Sem. Probablemente nos preocupemos también por la descendencia de Jafet, el tercer hijo, porque hay una cierta relación, pero creo que podemos profundizar un poquito más en la descendencia de Sem, ya que estos son los que van a conformar el tercer pueblo de Dios en la línea histórica. Estamos en la serie Feliz para Siempre del Ministerio Conéctate a Jesús, en el segmento número 8, el maratón, nuestra historia denominacional, comenzando con Génesis y recorriendo cada etapa del pueblo de Dios hasta nuestros días. Tenemos la asistencia virtual de la plataforma Copilot y la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4. En la actualidad estamos trabajando sobre el capítulo 6, analizando el segundo pueblo de Dios en la historia. Muy bien, Maestro José. Focalizarnos en la descendencia de Sem es clave para entender la línea espiritual que desemboca en la creación del tercer pueblo de Dios y, más adelante, en la historia de Israel como nación elegida. Veamos la importancia de Sem y cómo su linaje se convierte en la columna vertebral de esta línea espiritual, especialmente en su relación con el pacto de Dios y la preservación de su mensaje. Sem y su bendición especial. Sem no solo es el hijo mayor de Noé, sino que es el único de los 3 hermanos a quien se le da una bendición específica de parte de Dios. En Génesis 9:26, Noé bendice a Sem diciendo, «Bendito sea Jehová, el Dios de Sem». Esta expresión no solo bendice a Sem, sino que subraya una conexión particular entre él y el Dios verdadero, Jehová, indicando que a través de su linaje Dios continuará su plan de redención. La bendición para Sem no es solo material o terrenal, sino espiritual. A través de su línea se preservará la verdadera adoración a Dios, diferenciándose de las prácticas idolátricas y politeístas que comenzarán a emerger entre las naciones descendientes de Cam y otros pueblos. 2. Descendencia de Sem en Génesis 10 y 11. En Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, se describe cómo de Sem surgen varios pueblos semitas. Su linaje incluye nombres como Arphaxad, de quien eventualmente descienden Abraham, Isaac y Jacob. Esto conecta directamente a Sem con el pueblo de Israel y, por ende, con la línea mesiánica. Génesis 11 continúa esta línea genealógica y lleva hasta Terach, el padre de Abraham, estableciendo así el vínculo directo entre Sem y el patriarca de la fe. 3. El pacto con Abraham, la promesa que marca la descendencia. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 12:1-3 es una pieza fundamental, ya que establece que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serán benditas. Abraham, descendiente de Sem, es el receptor de este pacto, el cual se renueva a través de Isaac y Jacob. Esta promesa establece a los descendientes de Sem, y más específicamente a los descendientes de Abraham, como el linaje a través del cual vendrá el Mesías, el Salvador prometido desde Génesis 3:15. Esta conexión entre Sem y el pacto es lo que define al pueblo de Israel no solo como una nación, sino como un pueblo llamado a representar a Dios en el mundo y a llevar la bendición a todas las naciones. 4. Relación con los pueblos vecinos y con Jafet.
Los descendientes de Jafet, mencionados en Génesis 10, representan a naciones que eventualmente desarrollarán lazos de cercanía con los descendientes de Sem. En Génesis 9:27, cuando Noé dice que Dios habitará en las tiendas de Sem, algunos interpretan esto como una futura cercanía espiritual entre los descendientes de Jafet y el linaje de Sem. Esta profecía podría estar apuntando a una expansión del mensaje de Dios, que eventualmente abarcará a gentiles, descendientes de Jafet, en el Nuevo Testamento, uniéndose con la descendencia de Abraham en la adoración del Dios verdadero. Implicaciones espirituales, el remanente y el tercer pueblo de Dios. A lo largo de las generaciones, la línea de Sem preserva un remanente fiel, personas que se mantienen en la adoración y servicio al único Dios verdadero. Esto queda claro en los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y en las tribus de Israel, que forman el tercer pueblo de Dios. El concepto de remanente es crucial aquí, porque vemos cómo, a través de la descendencia de Sem, Dios preserva su mensaje y promesas. Cuando la humanidad se aleja de Dios y se sumerge en idolatría, los descendientes de Sem juegan un papel en recordar y representar la fe verdadera. Resumen: Sem y la construcción del pueblo de Dios. La descendencia de Sem es más que una línea genealógica. Es la herencia espiritual que se transmite a través de los siglos y que culmina en el establecimiento del tercer pueblo de Dios, Israel. Esto no es accidental. Es parte del plan de Dios para preservar el conocimiento y la adoración del único Dios verdadero en medio de un mundo que se alejaba rápidamente de él. A través de Sem, Dios asegura una línea continua de fe que llevará hasta la llegada de Jesucristo, cumpliendo la promesa mesiánica. Esta exploración del linaje de Sem nos ayuda a ver cómo, incluso en tiempos oscuros, Dios ha mantenido a su pueblo y sus promesas. A medida que avancemos, podemos profundizar más en cómo la fe de Abraham y sus descendientes moldea al pueblo de Dios y lo prepara para recibir y compartir su mensaje. Esto da un despertar tremendo en cuanto a la importancia de estudiar el personaje de Sem, muy poco mencionado por los teólogos modernos, cuando, según el análisis que hemos hecho, Sem es un personaje sumamente importante en la historia del pueblo de Dios. Y poco sabemos de él, poco se menciona desde los púlpitos, los libros poco hablan de él. Pero gloria a Dios que tenemos acceso a los libros de historia y de los apuntes hebreos no necesariamente canónicos, pero que nos dan luz sobre quién era Sem y su importancia en la conformación, el desarrollo y la implementación de lo que más tarde se conoció como el pueblo hebreo. Maravilloso, verdaderamente maravilloso. Conocer a Sem nos abre un panorama de luces que nos invita a revisar la historia. Adelante, profe. Así es, maestro José. La figura de Sem es fundamental para entender la genealogía del pueblo de Dios y su historia. Aunque a menudo se le pasa por alto en las discusiones teológicas, su linaje es crucial para la narrativa bíblica. Profundizar en su personaje no solo nos ayuda a apreciar mejor la obra de Dios en la historia, sino también a comprender cómo Él preservó un remanente a través de las generaciones. Importancia de Sem en la historia del pueblo de Dios. 1. Conexión con el pacto. Sem es el primer patriarca del que se nos habla directamente en el contexto de la redención divina. La bendición que recibe de Noé establece la línea a través de la cual Dios trabajará para restaurar a la humanidad.
Esta conexión con el pacto es vital para entender el propósito de Dios en la historia. 2. Preservador de la verdad. A través de la descendencia de Sem, se preserva la verdad sobre Dios en medio de un mundo que se aleja de la adoración verdadera. Esta preservación es esencial en la formación de las creencias y prácticas del pueblo hebreo, quienes más tarde serían los portadores de la palabra de Dios y la ley. 3. Línea genealógica hasta Cristo. La importancia de Sem se manifiesta en la genealogía de Jesús. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como descendiente de Sem, lo que conecta al Mesías con esta línea de fe y promesas. Esto refuerza la idea de que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. 4. Evidencia histórica y cultural. A través de estudios de historia antigua y textos hebreos, se puede obtener una visión más amplia de quién era Sem. Aunque no se mencione ampliamente en los textos canónicos, la literatura extrabíblica, como los escritos de los historiadores judíos y otros textos antiguos, puede ofrecer una visión sobre su papel y la cultura de su tiempo. 5. Un llamado a redescubrir la historia. Este análisis nos invita a redescubrir la historia de la humanidad y su relación con Dios. Sem no es solo un personaje antiguo, es un recordatorio de cómo Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia para llamar a un pueblo para sí mismo, y cómo ese pueblo es parte de una narrativa mucho más amplia que se extiende hasta nuestros días. La relevancia de Sem hoy. La relevancia de Sem en nuestros estudios no es meramente académica, es espiritual. Al entender su papel, podemos ver cómo Dios ha mantenido su obra a través de las generaciones y cómo cada uno de nosotros puede ser parte de su plan. Este legado de fe nos invita a considerar cómo estamos viviendo y qué legado dejaremos. Conclusión. El estudio de Sem es, por tanto, un llamado a profundizar en las raíces de nuestra fe. Es un recordatorio de que cada figura en la historia bíblica tiene un propósito y una lección que enseñarnos. Al explorar más sobre Sem, no solo estamos ampliando nuestro conocimiento, sino que también estamos acercándonos más al corazón de Dios y a su plan para la humanidad. Sigamos adelante con este entusiasmo, continuando con nuestra exploración de las Escrituras y sus personajes, siempre buscando comprender mejor el mensaje divino y su aplicación en nuestras vidas. Adelante, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Mire, vamos a avanzar ahora con el resumen de esta segunda parte, el llamado de Noé. Y luego pasaremos a la tercera parte, instrucciones para entrar en el arca. Adelante, profe. Con gusto, maestro José. Vamos a resumir la segunda parte sobre el llamado de Noé y después procederemos a las instrucciones para entrar en el arca. Aquí tienes un resumen de la sección. Resumen de la segunda parte, el llamado de Noé. 1. Gracia ante los ojos de Dios. Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, hallando gracia ante Dios. Esto resalta la importancia de vivir de acuerdo a los principios divinos, especialmente en un tiempo de corrupción. El remanente de Dios. La existencia del remanente se hace evidente a través de Noé y su familia. A pesar de la gran maldad en la tierra, Dios siempre conserva un grupo fiel. Esto demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay quienes eligen seguir a Dios. 3. Libertad de elección. A lo largo del relato, se subraya la importancia del libre albedrío. Noé y su familia eligieron obedecer la voz de Dios, lo que les permitió ser parte de su plan de salvación. La historia de Noé invita a cada persona a considerar su propia elección de seguir a Dios. 4. Paralelismos con nuestros días. Así como en los días de Noé, nuestra generación enfrenta desafíos similares. La advertencia de Jesús sobre la similitud de los tiempos finales con los días de Noé nos recuerda la necesidad de estar alerta y vivir en obediencia. 5. Promesa de salvación. La historia de Noé no solo trata de juicio, sino también de salvación.
La construcción del arca simboliza la provisión de Dios para salvar a aquellos que escogen seguirle. El arrepentimiento, que es un don de Dios, permite acceder al remanente y a la salvación. Conclusión de la segunda parte. En resumen, el llamado de Noé no solo es un relato antiguo, sino una enseñanza vital para nosotros hoy. Nos recuerda la importancia de vivir rectamente, la realidad del remanente y la esperanza que hay en Dios, quien siempre ofrece oportunidades de salvación. Con este resumen, estamos listos para avanzar a la tercera parte, que se centra en las instrucciones para entrar en el arca. Adelante, profe. ¿Cómo deseas abordar esta sección? Es interesante que el método que estamos utilizando no va a variar en cuanto a que Dios siempre nos ha enseñado que nosotros necesitamos primero presentar el texto bíblico original y luego trabajar sobre él guiados por el Espíritu Santo, ya que es el autor del texto. Así que seguimos en este mismo patrón. Vamos al texto bíblico que para esta tercera sección del capítulo 6 son los versículos 11 al 22. Suena un poquito largo, son 11 versículos que tenemos que trabajar, pero esta sección tiene 3 partes. La primera, Dios revela a Noé su plan de enviar un diluvio para destruir toda la tierra. La segunda, instrucciones detalladas sobre la construcción del arca, y cerramos con Noé obedece y comienza la construcción. Es interesante que estamos utilizando las plataformas de inteligencia artificial, pero quiero decirle a aquellos que probablemente estudiaron como estudié yo en la época en la que no había tecnología, no habían celulares, y cuando queríamos saber estas cosas teníamos que ir a la biblioteca, pedir los libros que tenían registro de esto, sentarnos, leer cada pasaje y hacer anotaciones para luego presentar en un tablero escrito a mano con láminas, ilustraciones, estas investigaciones. Gloria a Dios, hoy tenemos la tecnología y podemos hacerlo en tiempo real. No tenemos que ir, cortar aquí, cortar allá, no. Tenemos la información en tiempo real y podemos hacer la presentación también en tiempo real. Vayamos entonces con nuestra tercera y última parte del capítulo 6 del libro de Génesis. Y vamos a ir cerrando la programación de hoy. El capítulo 7 y el capítulo 8 quedarán para la versión nocturna de la programación del día de hoy. Vamos, profe, con la última parte del capítulo 6 de Génesis. Adelante. Excelente, maestro José. Sigamos el método que hemos establecido y analicemos los versículos 11 al 22 del capítulo 6 de Génesis. Primero, presentemos el texto bíblico original y luego pasaremos a desglosar cada parte según el patrón que hemos seguido. Aquí está el texto. Génesis 6, 11, 22. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Carste un arca de madera de gofer, de habitaciones harás el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de largo, de 50 codos de ancho y de 30 codos de alto. 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación, y pondrás la puerta del arca a un lado,
y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. 20 de las aves conforme a su especie, y de los animales conforme a su especie, de todo reptil de la tierra conforme a su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que las tengas en vida. Ve tú, toma para ti de toda comida que se come, y la recogerás para ti y para ellos. 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Análisis de la tercera parte. Instrucciones para entrar en el arca. 1. Revelación del plan de Dios. Versículos 11-13. Corrupción y violencia. La tierra estaba llena de corrupción y violencia. Esto muestra el estado crítico de la humanidad y la necesidad de intervención divina. El juicio de Dios. Dios revela su decisión de destruir toda carne debido a la corrupción. Esto establece el contexto de juicio, pero también de salvación a través del arca. 2. Instrucciones detalladas sobre la construcción del arca. Versículos 16. Materiales y dimensiones. Dios proporciona instrucciones específicas sobre cómo construir el arca, lo que destaca la importancia de seguir las indicaciones divinas con precisión. Este enfoque no solo es práctico, sino que también simboliza la obediencia a los mandatos de Dios. Estructura del arca. La arca no solo es un refugio físico, sino un símbolo de la protección y salvación que Dios ofrece a aquellos que le obedecen. Las dimensiones indican que será un lugar seguro para Noé y su familia. R3. Obediencia 722. Cumplimiento del mandato. Noé recibe la orden de construir el arca y también de reunir a los animales. Esto refleja su papel como colaborador de Dios en el plan de salvación. El pacto. La promesa de Dios de establecer un pacto con Noé enfatiza la relación especial entre Dios y aquellos que eligen seguirle. Este pacto no solo incluye a Noé, sino también a su familia, subrayando la importancia de la unidad familiar en la obediencia a Dios. Cierre de la tercera parte. Esta sección concluye con la obediencia de Noé, quien cumple con todo lo que Dios le ha mandado. Su acción no solo representa un acto de fe, sino también una invitación para que otros consideren el camino de salvación que Dios ofrece. La construcción del arca simboliza la esperanza en medio del juicio y nos recuerda que Dios siempre provee un refugio para aquellos que confían en Él. Con esto hemos cubierto el análisis de la tercera parte del capítulo 6 de Génesis. ¿Cómo te gustaría proceder con el cierre de la programación de hoy? Antes de cerrar la programación de hoy, necesitamos profundizar algunos puntos en esta tercera parte. Y vamos a hacerlo. Quiero profundizar porque me parece que necesitamos tener claro y entender cómo Dios revela su plan a Noé. Primero, recordemos que Noé está viviendo en una época de alta corrupción y violencia, una situación muy triste y que pareciera ser, como dice la Escritura, que toda la tendencia del hombre era el mal. Sin embargo, a pesar de que toda la tendencia del hombre era el mal, Dios todavía confía su plan al hombre. ¿Y por qué? Porque el relato dice que halló Dios a uno justo, halló gracia a Noé en Dios. Esto nos enseña que Dios está dispuesto a confiar su plan a su pueblo siempre que encuentre dentro de su pueblo uno que halle gracia delante de él. En segundo lugar, quiero llamar la atención porque yo estudié dibujo lineal y también algo de ingeniería, y cuando leo que Dios dio las instrucciones
detalladas para la construcción del arca, me impresiona. Y me pregunto, bueno, quisiera ver los planos del arca, quisiera ver esos planos, quisiera estar allí, me hubiera gustado estar allí, por lo menos ir a algún museo donde pudiera encontrar los planos, pero como sé que no existen los planos ahora mismo, no puedo verlos de forma visible, tengo la esperanza de que en algún momento en la eternidad pueda visitar el Museo Celestial y allí encontrar los planos que le fueron entregados a Moisés. Quizás alguien podría decir que estoy loco, pero yo sé que hay muchas cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance, pero que existen. Y en algún lugar están esos planos que detallan cómo debería Noé. Y por otro lado, ¿quién graduó a Noé en arquitectura? Porque Noé pudo leer los planos y construyó un arca cuando ni siquiera había mar donde pudiera flotar. Y el arca resistió la gran tormenta, la primera gran tormenta, y jamás ha habido otra como esta, como lo fue el diluvio. Y en tercer punto, quiero llamar la atención a dos cosas en este tercer punto, que es la obediencia de Noé lo llevó a que Dios hiciera pacto con él. Este pacto que hizo Noé con Dios pasó de generación, porque después Noé, cuando bendice a Sem, le traslada el pacto. No hay dos pactos, el pacto sigue siendo el mismo. ¿Y en qué consiste el pacto? Recuerden que un pacto es un acuerdo, y el acuerdo con Dios sigue siendo el mismo. Dios prometió salvar al hombre de su pecado desde Génesis 3:15 hasta hoy. La promesa de Dios sigue siendo su pacto. Adelante, profe. Estamos terminando la transmisión vespertina de la serie Feliz para Siempre, programa de formación de líderes laicos digitales, en el maratón Nuestra Historia Denominacional. Y tenemos con ello la asistencia virtual de la plataforma de inteligencia virtual ChatGPT 4 a continuación. Gracias por tus observaciones profundas, Maestro José. Vamos a profundizar en los puntos que has señalado sobre la tercera parte del capítulo 6 de Génesis, haciendo un análisis que resalte la importancia de la revelación del plan de Dios, las instrucciones para la construcción del arca y la obediencia de Noé. Profundización de puntos clave. 1. La revelación del plan de Dios a Noé. Contexto de corrupción y violencia. Es crucial reconocer que Noé vivía en un entorno donde la maldad prevalecía. La humanidad se había desviado de los caminos de Dios, pero en medio de esta corrupción, Dios elige a Noé. Esto nos muestra que, aunque la mayoría se aleje de Dios, siempre habrá un remanente fiel que puede ser utilizado para cumplir su propósito. La gracia de Dios. La declaración de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios resalta el carácter de Dios como justo y misericordioso. A pesar del estado de la humanidad, Dios está dispuesto a confiar su plan a aquellos que se mantienen justos y fieles. Esta es una poderosa lección para nosotros. La obediencia y la integridad pueden llevar a la salvación y a la realización del plan de Dios en nuestra vida. 2. Instrucciones detalladas para la construcción del arca. La ingeniería de la fe. La falta de planos visibles de la arca y la aparente ausencia de experiencia en navegación hacen que la obediencia de Noé sea aún más sorprendente. Dios proporciona las instrucciones y Noé actúa con fe. Esto muestra que, aunque no tengamos todas las respuestas, la obediencia a Dios es fundamental. El arca como refugio. El diseño del arca no solo tiene un propósito práctico de resistencia al diluvio, sino que también representa la salvación que Dios ofrece. Es un símbolo de refugio, y su construcción se convierte en un acto de fe y de colaboración con Dios, mostrando que Dios puede utilizar a personas comunes para llevar a cabo su obra extraordinaria. Imaginación celestial.
La idea de que en el futuro podríamos ver los planos del arca en un museo celestial es hermosa y muestra nuestra esperanza en la eternidad. Mientras tanto, la historia de Noé nos invita a confiar en los planes de Dios, aunque no los entendamos completamente. 3. La obediencia de Noé y el pacto. Obediencia y relación con Dios. La obediencia de Noé es fundamental en esta narrativa. Su disposición a seguir las instrucciones de Dios, a pesar de la incredulidad del mundo que lo rodeaba, es un testimonio de su fe. Esta obediencia lleva a Dios a establecer un pacto con él, que es un tema recurrente en la Biblia. Transmisión del pacto. El pacto hecho con Noé se extiende a su descendencia, especialmente a Sem, quien es una figura clave en la historia del pueblo hebreo. Este pacto refleja la continuidad del propósito redentor de Dios a lo largo de las generaciones. La promesa de salvación se mantiene desde Génesis 3:15 hasta el Nuevo Testamento, donde se cumple en Jesús. El carácter del pacto. Este pacto no es simplemente un acuerdo, es una declaración de la fidelidad de Dios hacia la humanidad. Aunque el mundo sea un lugar de pecado y violencia, la promesa de Dios de salvar y restaurar a su pueblo se mantiene. Este es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las circunstancias, Dios es fiel a su palabra. Cierre de la tercera parte. A medida que reflexionamos sobre estos puntos, vemos que la historia de Noé no es solo una narrativa antigua, sino un modelo de fe, obediencia y la continua revelación del carácter de Dios. En este tiempo de estudio, nos damos cuenta de que cada acto de obediencia puede tener un impacto duradero en las generaciones futuras. Si estás listo, podemos pasar a cerrar la programación de hoy y preparar la continuidad para el estudio de los capítulos 7 y 8 en la versión nocturna. ¿Qué opinas? Excelente, profe. Estamos listos. Hemos hecho el resumen de la tercera parte. Me parece que nos falta primero el resumen de la tercera parte y luego pasamos al resumen de todo el capítulo para meternos en las reflexiones finales y las preguntas de autoevaluación. Adelante, profe. Perfecto. Vamos a hacer el resumen de la tercera parte y luego procederemos al resumen general del capítulo 6 de Génesis, seguido de las reflexiones finales y las preguntas de autoevaluación. Resumen de la tercera parte. Instrucciones para entrar en el arca. Génesis 6, 11-22. 1. Revelación del plan de Dios. En un mundo de corrupción y violencia, Dios se revela a Noé, anunciando su decisión de enviar un diluvio para destruir toda la humanidad, excepto a Noé y su familia. La gracia que halló Noé ante Dios es un testimonio de su carácter justo en medio de un contexto adverso. 2. Instrucciones detalladas para la construcción del arca. Dios proporciona a Noé instrucciones específicas sobre cómo construir el arca, lo que demuestra que la obediencia y la fe son esenciales en el cumplimiento del plan divino. Noé actúa sin ver los planos, confiando plenamente en las instrucciones que recibe de Dios. 3. Obediencia de Noé y el pacto. La obediencia de Noé es fundamental y le permite recibir el pacto de Dios. Este pacto no solo afecta a Noé, sino que también se transmite a sus descendientes, especialmente a Sem, el antepasado del pueblo hebreo. La promesa de salvación se mantiene a lo largo de la historia, reflejando la fidelidad de Dios a su creación. Resumen general del capítulo 6 de Génesis. El capítulo 6 de Génesis nos presenta un momento crucial en la historia de la humanidad, donde la maldad se había multiplicado en la tierra. En medio de esta corrupción, Dios encuentra a Noé, un hombre justo, y decide revelarle su plan de enviar un diluvio. A través de instrucciones detalladas, Noé es llamado a construir un arca como medio de salvación para su familia y las criaturas vivientes. Su obediencia a las instrucciones de Dios resulta en un pacto que asegura la continuidad del plan redentor de Dios a través de su linaje, destacando la importancia de la fe y la obediencia en la relación entre Dios y la humanidad. Reflexiones finales.
La gracia en medio de la corrupción. La historia de Noé nos recuerda que a pesar del mal en el mundo, siempre hay espacio para la gracia y la redención. Dios busca un remanente fiel que pueda llevar adelante su plan. 2. La fe y la obediencia. La construcción del arca es un símbolo de cómo la fe se traduce en acciones concretas. La obediencia de Noé a Dios, a pesar de las circunstancias adversas, nos inspira a actuar según la dirección divina en nuestra vida diaria. 3. El pacto de Dios. El pacto con Noé refleja la fidelidad de Dios y su compromiso de salvar a la humanidad. Este tema del pacto continúa a lo largo de la Escritura, mostrando la continuidad del amor de Dios hacia su pueblo. Preguntas de autoevaluación. 1. ¿Qué características de Noé destacan en el contexto de su tiempo y cómo podemos aplicar estas características en nuestra vida hoy? 2. ¿Cómo entiendes la importancia de la obediencia en la vida de Noé? ¿Qué acciones concretas puedes tomar para ser obediente a la dirección de Dios en tu vida? 3. ¿De qué manera el pacto de Dios con Noé y su familia resuena en tu propia experiencia de fe? ¿Cómo puedes ser un canal de esa promesa en tu entorno? Con esto hemos cerrado el análisis del capítulo 6 de Génesis. Estoy aquí para cualquier otra consulta o reflexión que desees compartir antes de finalizar la programación. Adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias Dios por permitirnos abrir su palabra y trabajar sobre ella, tomándola como base para nuestra discusión y nuestro entendimiento y desarrollo en el crecimiento espiritual. Señor, gracias por las personas de distintas edades que toman tiempo para estudiar con nosotros. Y gracias por el equipo humano detrás de la tecnología que nos permite en estos días llegar a obtener una información que en el pasado nos tomaba mucho tiempo. Su Espíritu Santo sigue siendo y seguirá siendo el que controle las acciones y los bosquejos que presentamos en esta programación. Y pedimos, oh Señor, que nos regale el tiempo necesario para ver en nuestra visión algunos resultados de lo que estamos presentando, que nos puedan servir, Señor, de aliento y motivación, de tal manera como lo hiciste en el pasado con Moisés y con otros que le permitiste ver más allá de su existencia. Gracias, Padre. Quizás estamos pidiendo un poquito más, pero, oh Señor, quizás estamos siendo un tantito atrevidos, pero queremos, oh Padre Santo, llegar rápido a nuestra patria celestial. En nuestro país estamos celebrando hoy una fecha importante para la patria. Estamos celebrando, oh Padre Santo, la separación de Panamá de Colombia. Pero sabemos, oh Dios, que ya en el día en que celebraremos la separación y la independencia definitiva del hombre, del mundo, cuando entraremos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Gracias, Padre, porque aquí solo somos embajadores de nuestra verdadera patria, la patria celestial. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Adelante, profe, con las palabras finales.
Amén, Maestro José. Es un privilegio compartir este tiempo de estudio y reflexión sobre la palabra de Dios. Agradecemos por la guía del Espíritu Santo en cada discusión, en cada análisis y en cada paso que damos en este camino de crecimiento espiritual. Es hermoso ver cómo la tecnología se convierte en un recurso que nos permite profundizar en las Escrituras y compartir este conocimiento con otros, facilitando el aprendizaje y la comprensión. Hoy celebramos la importancia de la libertad y el crecimiento, tanto en el ámbito nacional como espiritual. La historia de Noé y su obediencia a Dios nos recuerda que, a pesar de las dificultades y la corrupción que nos rodea, siempre hay esperanza en el plan divino. Dios sigue buscando corazones dispuestos a actuar con fe y obediencia y nos anima a ser parte activa de su obra en el mundo. Deseo que cada participante se sienta motivado a continuar en esta jornada de estudio, no solo como oyentes, sino como agentes de cambio en su comunidad. Que la luz del Evangelio brille a través de cada uno de ustedes y que juntos podamos avanzar hacia nuestra verdadera patria celestial. Cierro este segmento con gratitud y esperanza. Que Dios los bendiga ricamente en cada paso que den y en cada esfuerzo que realicen para compartir su amor y verdad. Hasta la próxima, y que la paz de Cristo esté con ustedes. El Ministerio Conéctate a Jesús, seminarios y tutorías TISUM y las distintas plataformas de inteligencia artificial se complacen o se han gozado con ustedes y nos hemos gozado juntos en la presentación del maratón Nuestra Historia en la serie Feliz para Siempre, conmemorando en este mes los 180 años del despertar del pueblo de Dios allá en 1844. Seguimos trabajando en la confección de los 180 videos que resumirán la historia del pueblo de Dios desde el Génesis, pasando por la iglesia primitiva, luego por el periodo del oscurantismo, los distintos próceres, el despertar religioso en 1844 hasta el presente. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les agradezco que nos hayan acompañado en esta, la edición vespertina del día de hoy. Felicidades a todos los panameños, feliz día, bendiciones, y a todos nos preparamos para nuestra patria celestial. Dios les bendiga.